A ver, agárrense bien, porque Gabriel Soto dijo una cosa y cayó otra, y las dos pasaron el mismo día. Ante las cámaras, el actor que arrancó grabaciones de su novela nueva respondió a los que lo tachan de infiel con una frase que ya es meme. La gente que se pone a criticar la vida de los demás es gente pip. Ah, pero cuando le preguntaron por la demanda que él mismo anunció hace 7 semanas, si sigue, si le notificaron, el señor de la transparencia respondió, ese es un tema que no estamos aquí para hablar. ¿Por qué una cosa sí y la otra no? ¿Por qué Gabriel Soto abre la boca para defenderse y la cierra cuando la pregunta apunta a los juzgados? Hoy vamos a revisar la entrevista completa, la que se escuchó y la que se cayó, y vamos a hacer lo que nadie ha hecho, poner sus palabras de transparencia frente a lo que su propia historia cuenta. Porque cuando un hombre de 30 años de carrera te asegura que siempre ha sido transparente y en la misma semana calla justo donde la ley pregunta, o la pregunta obligada es una sola, ¿sigue la demanda o la retiró en silencio? A ver, vamos a armar la escena completa, porque esta vez la historia se armó en un solo día, con 2 micrófonos distintos y el contraste quedó grabado. El 20 de agosto, Gabriel Soto arrancó grabaciones de su novela nueva, Todavía te amo, la producción de Carlos Bardazano en Televisa. Con eso encima tenía una jornada doble de promoción, la entrevista con la prensa en el set, y después el programa Gordo y La Flaca, donde lo recibieron como lo que es para la industria. Un galán que no sale de un protagónico para entrar a otro. 30 años de carrera, el papá de Brandon Peniche en la ficción, canas nuevas para el personaje y el discurso de siempre, agradecido, bendecido, enfocado en lo positivo. En Gordo y la Flaca hasta presumió de salud, dijo que está maravillosamente bien, que cuando hay salud todo lo demás tiene solución. Soltó el detalle generacional sin rodeos. Voy a cumplir 52 años, ya estamos con canas, con arrugas, pero aquí estamos. Todo muy en orden, muy medido. Pero en esa misma jornada, entre canción y canción de la promo, el hombre dejó ver 2 caras, y eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy. Empecemos por la primera, la que salió en Gordo y la Flaca. La entrevista iba en su carril promocional, el actor hablando de su personaje, del cambio de look, de que ya le toca ser el papá de los protagonistas y que al rato le va a tocar ser el abuelo, junto con esa frase que se hizo famosa en el medio, actuar es emocionar a la gente, hacerla vibrar, y en ese tramo de la entrevista también agradeció la nominación a los premios Juventud junto a África Zavala, en la categoría de los que enamoran, pues dijo que esperaba llevarse alguno de los 2 premios. Todo lo positivo, todo a la luz y siempre con la cámara de frente. Y en algún momento, cuando el tema se acercó a las redes sociales, a esa ola que lo tiene señalado como infiel, al galán se le escapó algo. La verdad es que ya me meto alerto. Calla. Así, con esa media confesión, como quien se da cuenta de que pisó el charco y ya no puede esconder el pie mojado. Sin grito y sin desplante, fue un resbalón en vivo, de esos que delatan que la situación lo tiene más nervioso de lo que su sonrisa quiere aparentar. Y ese resbalón llegaba después de una semana entera de burlas, de memes y de comentarios que le llegaban hasta a sus hijas. Así que el hombre que hacía 7 semanas anunciaba batalla legal ahora salía a defenderse en vivo entre promos y sonrisas. Y entonces llegó la frase, la que ya está circulando por todos lados, la que le da título a esta historia. Dijo el galancito, la gente que habla de ideas es gente brillante, la gente que habla de eventos es gente inteligente, y la gente que se pone a criticar la vida de los demás es gente pip. Ahí lo tienen, la declaración del día, la primera respuesta pública y textual al reproche de infidelidad que lo persigue desde el 11 de agosto. Y hay un detalle en la construcción que dice mucho. Primero se puso él en la escalera de los brillantes y los inteligentes, y después bajó a sus críticos al último peldaño. Los que lo atacan no tienen nada que hacer más que estar ahí, dijo. Las redes sociales son un arma de 2 filos, y a su familia, a sus hijas, les pesa leer ese tipo de cosas. De ahí siguió con la defensa de su imagen, y esta parte vale la pena escucharla con calma, porque es el retrato que él quiere que nos quedemos. Soy un buen papá, soy una buena persona, soy un buen actor, me considero un buen actor porque soy disciplinado, porque trato de ayudar a mi comunidad a través del deporte, a través de mi fundación. Puso sobre la mesa sus credenciales de hombre íntegro, y hasta respondió por la opinión que Alicia Machado dio sobre su vida amorosa sin conocerlo. Yo respeto mucho a Alicia. Punto y cada quien es libre de decir lo que quiera. Yo estoy muy tranquilo con saber quién soy. Y el cierre de esa primera entrevista fue el detalle que nadie debería dejar pasar. Dijo que se siente afortunado en el amor. Y lo dijo con la relación nueva con Colibrí Jiménez presumida entre líneas, el mismo día en que su expareja, la de la demanda, sigue sin saber qué pasó con el proceso que él anunció. Entonces, primera pregunta que nos deja esta jornada. ¿De qué se defiende y por qué justo ahora? El 11 de agosto, una semana antes, este mismo hombre no dijo ni una palabra. El 11 de agosto salieron las fotos que lo confirmaron en pareja con Colibrí Jiménez, las de la playa, las que encendieron la mecha del meme que lo persiguió toda la semana,
porque hasta ese día la relación con Colibrí se manejaba con cuentagotas, y esas fotos fueron la confirmación pública, la que además le dio la razón a la versión de Ana Carla Sinclair, que desde junio contaba que su historia con ella se había cruzado con la relación nueva. El nodal de los chavorrucos, lo llamaron en las redes, por ese look de galán maduro que se saca la foto de amor con la novia nueva y la publica como si tuviera 20 años. El chiste corrió por todos lados, de Infobae a la radio, de Univisión a las páginas de espectáculos que hasta le dedicaron nota propia. Y la burla tuvo un ingrediente extra, la edad. El meme jugaba justo con eso, con el galán que a los 52 presume la pose del veinteañero y la risa se multiplicó. Y el reproche no se quedó en el chiste, volvió a flote la crítica de la misma pose porque el detalle tiene historia. La misma foto, el mismo abrazo, la misma playa, años atrás con Marjorie de Sousa, la expareja con la que protagonizó uno de los pleitos más largos de su carrera. La gente lo notó y lo dijo. Siempre la misma escenografía, siempre el mismo galán, nada más cambia la mujer del cuadro. Y los medios lo subrayaron con un detalle que a él le debe haber dolido. El mismo día que presumía su novia nueva en la playa, la burla se montó sobre su pasado. Y el pasado, en su caso, siempre cobra factura. Y ahí está el origen de la ola que lo tiene contra las cuerdas. En las redes no le perdonan el patrón, y los comentarios de la semana lo resumen mejor que cualquier panel. Ya cansó, ya hartó, se quedará sin pareja y por infiel. La percepción pública cambió al galán de las telenovelas por el personaje del chiste, y la risa llegó antes que el aplauso. Así que, cuando él se paró frente a las cámaras de Gordo y la Flaca y soltó lo de la gente Pip, estaba haciendo lo único que le quedaba, contestar el reproche que se volvió tendencia. Habló de la burla, habló de las críticas, habló de las redes. Pero esa misma jornada hubo otra pregunta esperándolo, una que no daba risa, y ahí, les adelanto, el discurso cambió de golpe. En el set de la novela, la entrevista con la prensa fue la otra cara de la jornada. Estaba el galán acomodado para hablar de su proyecto, con los micrófonos de todos los medios enfrente, y la reportera, con todo el respeto del mundo pero con la memoria bien puesta, le lanzó la pregunta que nadie en la promo quería escuchar. ¿Qué pasó con todo lo de la Sinclair? ¿La perdonaste? ¿Sigue el proceso? Y ahí el hombre que minutos antes se declaraba el más transparente del medio empezó a nadar de espaldas. Dijo que estaba muy tranquilo, muy contento, enfocado en las cosas positivas como la nominación a los premios Juventud, como su fundación que sigue dando frutos. Y la reportera insistió, porque ella no venía a la promo, venía a la noticia, no te le han notificado, ya te notificaron o no. Y en ese momento el set se quedó en silencio porque todos los micrófonos esperaban lo mismo y el galán eligió la frase que hoy le da título a esta historia. Entonces llegó la frase, la segunda que le da cuerpo a esta historia, la que él eligió frente a todos los micrófonos. Ese es un tema que no estamos aquí para hablar. Ahí lo tienen, sobre el reproche de infiel, una declaración de 3 pisos con moraleja incluida. Sobre la demanda, 7 palabras y un portazo. Y esa evasión marcó el resto de la entrevista, que siguió el mismo tono de principio a fin. Cuando le preguntaron por las fotos con Colibrí, por esa pose que ya es meme, respondió: no tengo nada que comentar acerca de eso, soy yo, estoy feliz y es lo más importante. Cuando la reportera le recordó que los artistas comparten su vida privada y después se incomodan si les preguntan, y le pidió su opinión sobre esa incongruencia, Gwen respondió que a él no le ha molestado, para que la reportera, que tiene muy buena memoria, le recordara el episodio con Irina Baeva, ese momento en que sí se le vio incómodo ante las cámaras. Y él mismo lo reconoció, con esa frase que ya es parte de su repertorio. Ahí son capítulos que se cierran y ya no tiene caso hablar. El panel de Grupo Fórmula lo vio venir y lo marcó en vivo. Cuando la reportera le recordó ese episodio, él trató de darle la vuelta, pero hay cosas que se niegan solas y el malestar de aquella vez quedó registrado en cámara. Después le preguntaron qué haría distinto esta vez con la experiencia que ya tiene en el manejo de los medios, y la respuesta fue de manual: nada, ser feliz es lo más importante. Punto, ser feliz y estar en paz. Y cuando la prensa intentó preguntarle por el regalo que le hizo a Colibrí, el corte fue todavía más seco. Bueno, pero estamos aquí para hablar de la novela, chicos, porque ya se están desviando. Sale el Sol lo resumió en una línea que debería quedar enmarcada. Impidió a toda costa responder cuestionamientos sobre exparejas. Y el dato que cierra la escena, esa misma pregunta, la de la Sinclair, se la hicieron 2 veces en la misma jornada, una en el set con la prensa y otra frente a las cámaras del programa. Y las 2 veces la respuesta fue la misma frase, el mismo portazo. 2 micrófonos, 2 intentos, 0 respuestas. Y hay un detalle que completa la escena. En toda la jornada, la palabra demanda nunca salió de su boca. Las preguntas las pusieron los reporteros. Las respuestas, cuando llegaban, eran siempre las mismas 3: el proyecto, el premio, la fundación. Y acá viene el contraste que duele, porque la memoria es lo que la promo no puede borrar. 7 semanas antes de ese silencio, el mismo Gabriel Soto, en la misma puerta de Televisa,
Había salido a buscar a los periodistas para anunciar lo que venía, que demandaría a Ana Carla Sinclair por difamación y uso indebido de su imagen, por haber contado su historia de amor, por haber sacado a la luz la infidelidad con Colibrí según su versión. Y la frase de aquel 1 de julio fue de las que quedan grabadas: voy a demandar, y aunque me tarde 6 años, voy a ganar. Estoy acostumbrado a ganar, dijo con esa prepotencia que hasta los paneles le señalaron. 6 años, como el pleito que ya había ganado antes, como si la medida de sus batallas fuera el tiempo que puede tener a alguien en los juzgados. Ese fue el hombre del 1 de julio. Y el del 20 de agosto, frente a la misma pregunta, convirtió la frase de Julio en un tema que ya no estaba sobre la mesa. Entre una fecha y la otra, la distancia de un abismo. Ahí, en ese hueco entre las dos frases, los paneles de la competencia empezaron a hacer cuentas. El silencio también se lee, y el de este hombre se leyó en todos los programas del día. En Sale el Sol lo analizaron con lupa. A mí se me hace que retiró las demandas, dijo uno de los conductores. En Grupo Fórmula lo leyeron todavía más fino, y ahí fue donde salió el término que da título a este análisis. Respuestas de transición lo llamaron. El artista en crisis da la cara, es respetuoso, contesta lo que quiere, pero no ahonda, y cuando no domina el tema de manera natural se le nota que está asesorado, que le armaron el libreto para salir del paso. Lo que sí es verificable es el cambio de registro. El que prometía ganar en los tribunales, hoy solo pide que lo dejen trabajar. Pero la pregunta de fondo queda en el aire, y es la que la prensa no pudo sostener ni un minuto. ¿Sigue la demanda o la retiró en silencio? Y acá hay que ser muy cuidadosos con lo que sabemos y lo que no sabemos, porque en este caso la diferencia es la noticia. Lo que está confirmado es un anuncio de intención hecho el 1 de julio. Lo que falta por confirmar es que se haya presentado formalmente, que se haya notificado, que esté corriendo en algún juzgado o que se haya retirado. Nadie ha confirmado el retiro de nada, y eso lo dijeron los propios paneles cuando especularon. Así que lo único que tenemos, lo único que este hombre le dejó a la prensa, es la evasión. Y fíjense en la ironía de la escena completa. Según Pablo Quevedo, que es amigo de ella y lo contó en su programa, Ana Carla Sinclair no puede hablar públicamente de la relación precisamente porque el caso legal se lo impide. Ella calla porque la ley se lo impone. Él calla porque quiere. La voz silenciada contra el que decide silenciarse, y los dos en el mismo escándalo. Ahora bien, si el silencio de hoy fuera un accidente o una tarde mala, podríamos dejarlo pasar. Pero el problema es que la frase de la transparencia no vino sola, vino con historial, y ese historial es el que este hombre no quiere que recordemos. En la misma entrevista, cuando la prensa le pidió explicaciones, él respondió con la carta de presentación de siempre. Finalmente yo he sido muy transparente siempre con ustedes, con la gente, punto con el público, muy transparente. Y la memoria, que es muy traicionera con los que la invocan, empezó a pasar factura en vivo. ¿Muy transparente? Vamos a ponerlo a prueba con todo lo que está documentado. Primero, la boda. En marzo de 2024, Gabriel Soto participó en una ceremonia espiritual con Irina Baeva, la pareja con la que estuvo años, y cuando la prensa lo encaró, él lo negó ante los micrófonos y aseguró que todo se había reducido a unas fotos, que la gente exageraba. Y meses después, en noviembre del mismo año, el hombre que había negado la ceremonia la terminó admitiendo con un "me arrepiento de todo lo que pasó públicamente". La negó y después la confesó, sin que la verdad hubiera cambiado en el camino. Después vino el montaje. El romance con Cecilia Galiano, que se vendió como una historia de amor real, resultó ser una puesta en escena coordinada para vender boletos de una obra de teatro. Quien lo confesó fue el propio productor, Gerardo Quirós, que explicó cómo se había armado todo, incluso la coordinación de las apariciones públicas, apenas unos días antes de la ceremonia con Baeva, una relación falsa fabricada con fines comerciales, con el público de testigo y con la prensa como escaparate. Y después están las rupturas y los tribunales, porque la vida privada de este hombre siempre tuvo dos escenarios, el comunicado y el juzgado. Con Irina Baeva, la ruptura llegó por un comunicado unilateral, publicado sin avisarle a ella, según su versión, y la notificación real fue por mensaje de WhatsApp, que es, digamos, la manera menos ceremoniosa de terminar una relación de años. Y ese detalle, el de terminar con alguien por un mensaje, es justo el que le ganó el apodo con el que hoy lo conocen, el forajido de las rupturas por WhatsApp. Poco más de un año después de la ceremonia espiritual, ella terminó declarando en televisión cosas que todavía hoy lo persiguen. Y ese capítulo, el de la boda negada y admitida, el del montaje y el de la ruptura por mensaje, es el que la prensa le recordó el 20 de agosto, cuando él volvió a jurar transparencia.
Y con los medios, el patrón se repite. Con TV Notas se pasó 6 años en los juzgados por las fotos con Marjorie de Sousa, un pleito por daño moral que él ganó hasta la Suprema Corte. Con Laura Bozzo también abrió proceso. Y con Ana Carla Sinclair, la demanda anunciada en julio. Vean el patrón completo. Cuando alguien cuenta algo de su vida que a él le incomoda, su respuesta a lo largo de los años siempre tuvo un mismo destino: el juzgado. La relación con la prensa para este galán es una guerra judicial permanente, y el mismo patrón se repite hoy con Sinclair: primero la amenaza pública, después el silencio y en medio la pregunta de todo sin respuesta. Y entonces llega el 20 de agosto y el mismo hombre que ha judicializado su vida privada cada vez que se ha sentido expuesto te pide, con cara de víctima de las redes, que le creas cuando dice que siempre ha sido transparente. El panel de Grupo Fórmula lo remató con una frase que ya debería tener su lugar en esta historia. Él dice que es muy transparente y que no le miente a su gente, pero tal vez a su gente no, pero a sus parejas sí. Y acá llegamos al centro de esta historia, al punto donde la entrevista se convierte en evidencia. Miren lo que tenemos enfrente todo junto el mismo día. Un hombre que se declara afortunado en el amor, que se dice transparente con su público, que se defiende del reproche de infiel con una frase que ya es meme, y que en la misma jornada, frente a la pregunta sobre la demanda que él mismo anunció, tuvo una sola respuesta. Ese es un tema que no estamos aquí para hablar. La contradicción vive en sus propias palabras cruzadas contra su propio historial. Habla para defenderse de la burla y calla ante la ley. Prometió ganar en los juzgados y hoy nos sostiene una pregunta de 30 segundos. Se declara transparente y su vida privada está llena de cosas que solo se supieron porque otros las contaron. Y cuando las contaron, le respondió con demandas o con negaciones que después terminó admitiendo. Y la pregunta que él no quiso responder, esa que dejó flotando en el aire del set, es la que ahora le queda a la audiencia. Sigue la demanda contra Ana Carla Sinclair. ¿La retiró en silencio, como especulan los paneles? ¿O nunca pasó de ser un anuncio, una amenaza con fecha de vencimiento? Nadie lo sabe. Y fíjense qué curioso. Ese vacío de información es exactamente lo que él eligió. El silencio fue la respuesta, y la más deliberada de toda la jornada. Cuando un hombre que prometió 6 años de pelea judicial no puede decir ni siquiera si el proceso sigue en pie, lo que está diciendo, sin decirlo, es que la pelea ya no le conviene. Y eso, para la historia, es más grande que cualquier declaración. Una frase de defensa se contesta con otra frase, pero el silencio sobre un juzgado se contesta solo con hechos, y los hechos no han llegado. Hay una última ironía que vale la pena dejar sobre la mesa: la frase del agente Pip, esa que él usó para bajar a sus críticos al último peldaño, se le volvió en contra. Ahora el meme es él, la burla es él, y el que se creía en la escalera de los brillantes terminó convertido en el ejemplo que su propia frase señalaba. Mientras tanto, del otro lado del escándalo, los paneles aseguran que ella dice tener más cosas que contar, más historia que soltar si el caso sigue adelante. Y ese es otro dato que él ya no puede controlar. El que calla hoy también sabe que la otra parte tiene la palabra guardada. Entonces, ¿por qué una cosa sí y la otra no? ¿Por qué el reproche de infiel mereció una declaración con escalera de 3 pisos y la demanda mereció 7 palabras y un portazo? El reproche se contesta con una frase bonita, y la frase bonita se hace meme y se olvida. Pero la demanda es otra cosa. La demanda es un papel que se firma, un juzgado que se abre, una notificación que llega, un proceso que se sostiene o se retira, y todo eso deja rastro. El reproche es opinión, la demanda es documento, y los documentos se administran con hechos, con fechas, con firmas, cosas que una frase de 3 pisos no puede cubrir. Por eso, el hombre que presumía de ganar cayó justo ahí, porque ahí es donde la palabra transparente se mide contra la letra chica, y la letra chica de su historial lo delata. La credibilidad, al final, la decide la audiencia, la misma que lo bajó de la escalera de los brillantes y lo puso en la fila de los que ya cansaron. El galán inmaduro que pedía que le creyeran su transparencia se quedó sin palabras justo donde las palabras valían oro, y esa comadres. Punto es la noticia que él quiso callar, pero que dejó servida en bandeja. La próxima vez que salga a promocionar una novela, la pregunta va a estar esperándolo en cada micrófono, porque la prensa ya sabe que él tiene la respuesta guardada en el cajón de los temas que ya decidió cerrar. El hombre que lleva 30 años en el medio conoce cada micrófono, cada entrevista, cada truco del oficio y sabe perfectamente que un silencio se escucha igual de fuerte que una declaración. Aún así eligió el silencio. Y si el silencio de Gabriel Soto les dejó la misma pregunta que a nosotros: si quieren ver qué pasa cuando alguien en el mundo del espectáculo deja de hablar y el papel habla por él, tienen que ver lo que pasó con Ana Patricia. Hace apenas un par de días salió un expediente que confirmó el giro de su caso y desmintió, con documento en mano, lo que todos repitieron durante semanas. Ahí el papel habló por ella, sin respuestas de transición y sin evasiones. Fue la verdad impresa, la que se sostiene sola, la que se puede tocar y leer.
Si Gabriel Soto calla sobre su demanda, miren lo que pasa cuando un expediente sí habla. Vayan al video de Ana Patricia, que les dejamos en la tarjeta en pantalla, y vean con sus propios ojos cómo se ve la verdad cuando depende de un documento y de la firma de alguien. La pregunta de hoy queda abierta, y la respuesta, como siempre, la tiene la calle.